Turquía es uno de los países más hermosos del mundo y más visitados del planeta. En el año 2022, más de 42 millones de turistas extranjeros han visitado el país entre enero y noviembre, según informó el Ministerio de Turismo. El país tiene una rica historia, tiene desde formaciones rocosas en Capadocia hasta sus hermosas playas en el mar Egeo y mar Mediterráneo. Dalyan. La ciudad de Dalyan está en el distrito de Muğla, situado entre Marmaris y Fethiye. Pueden recorrerla a través del río y así también ver las ruinas de las tumbas de los reyes Kauno, que se destacan por estar talladas en lo alto de un acantilado. Prosiguiendo por el río se llega a la playa İztuzu, también conocida porque allí es una zona de cría para las especies de tortuga careta careta, que actualmente están en peligro de extinción. Estambul. Seguimos con la famosa ciudad de Estambul, la única ciudad en el mundo dividida en dos continentes, el europeo y el asiático. Ciudad rica en patrimonio histórico de los diferentes imperios, el griego, el romano, el bizantino y el otomano. Realmente es una ciudad maravillosa por la variedad de vistas y monumentos históricos. Es una de las ciudades más visitadas del mundo. Desde el Cuerno de Oro pueden tener una vista magnífica de la arquitectura otomana, como la mezquita de Süleymaniye o la arquitectura bizantina, con uno de los monumentos más importantes de Estambul, como lo es Hagia Sofía, que se construyó hace unos 1500 años. También pueden admirar la magnífica arquitectura del Palacio Topkapi o comprar en el Gran Bazar o en el Bazar de las Especias. En esta ciudad hay múltiples actividades para hacer. Éfeso. Es una de las ciudades más antiguas, mejor conservadas del mundo, donde se refleja la Grecia clásica y el Imperio Otomano. Fue declarada Patrimonio de la UNESCO en 2015. Fue una ciudad portuaria muy importante en la Roma antigua. Su origen no está muy claro, pero se cree que fue creada por los jonios en el siglo XI a.C. En ella se pueden ver importantes ruinas muy bien conservadas, como por ejemplo los baños públicos, la biblioteca de Celso, 2 anfiteatros y mucho más. Actualmente se encuentra en las afueras de la pequeña y hermosa ciudad de Selçuk. Antalya. Esta es la quinta ciudad más poblada de Turquía. Se encuentra en la costa mediterránea del suroeste de este país. Situada en un acantilado rodeada de montañas, es una ciudad de alta demanda turística. Conocida tanto por sus bellezas naturales, como por ejemplo las cascadas Kursunlu, que se encuentran en un parque natural bellísimo con su mismo nombre, y que al final del río se transforma en la cascada Duden, que cae increíblemente en el Mediterráneo. También sus playas, las más famosas, Konyaaltı, que es la más extensa, y luego tenemos Kaputaş, que se encuentra entre estos acantilados que forman un hermoso paisaje. Y además también tenemos el monte Tauros, como también por su gran patrimonio de lugares históricos, como el minarete estriado, que fue construido por los selyúcidas, el cual se ha convertido en el símbolo de esta ciudad, además de una gran cantidad de lugares históricos cercanos, como la Puerta de Adriano, construido en nombre del emperador romano Adriano, quien visitó Antalya en el año 130, entre muchos otros lugares. Pamukkale, o Castillo de Algodón, se encuentra en la provincia de Denizli, ubicada al sudeste de Turquía. Es conocida por su famoso paisaje blanco formado por terrazas de capas de piedra caliza y travertino, que junto con sus aguas termales ricas en minerales son una atracción turística hace cientos de años. Al lado de estas aguas termales en Pamukkale se encuentra la antigua ciudad de Herápolis. Esta ciudad, junto con Pamukkale,
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y desde entonces la zona está protegida. En la época del Imperio Romano, muchos médicos trataban a sus pacientes en estas aguas termales. Fethiye. Un lugar imperdible de la costa de Turquía es Fethiye, uno de mis lugares favoritos del país, donde se puede apreciar montañas, playas y un transparente mar azul en un mismo paisaje. Se encuentra en la provincia de Muğla, en la región mediterránea de Turquía. Aquí mismo se encuentra Ölüdeniz, que en español significa mar muerto, y el nombre se debe a su tranquilidad. Es un pueblo al sur de Fethiye, donde el mar Egeo y el mar Mediterráneo se encuentran formando un paisaje color zafiro, con largas costas esmeralda, donde la actividad muy usual es volar en parapente por sus vistas panorámicas. Pero también es un lugar ideal para conocer otras áreas en la zona, como el Valle de las Mariposas, una playa rodeada de acantilados empinados. La mejor forma de llegar es a través de distintos tipos de embarcaciones, pero también se puede llegar en auto y luego, si son muy habilidosos, bajar caminando. Otro paraíso escondido del mar Mediterráneo para visitar es la pequeña ciudad costera de Göcek, que se encuentra al noreste de la bahía de Fethiye. Por su ubicación se destaca el turismo náutico. Aquí se pueden encontrar 6 importantes puertos deportivos que atienden al turismo de yates de la región. Bodrum, una de mis ciudades favoritas en el mundo. Se encuentra en la costa del mar Egeo, en el estado de Muğla. En la antigüedad era la ciudad de Halikarnaso. Aquí podemos encontrar tanto playas como bahías pesqueras, un importante castillo, el Castillo de San Pedro, hoy Museo Naval, y otras tantas ruinas históricas como la tumba de Halikarnaso y el anfiteatro. Bodrum nos ofrece una mágica mezcla de playas turquesas entre colinas que unen distintas bahías, mostrando así fantásticas vistas. Capadocia. Luego de Estambul, este es el siguiente destino preferido de muchos turistas. En realidad, no es una ciudad, es una zona, y es mundialmente famosa por sus extrañas formaciones rocosas, sus ciudades subterráneas, su paisaje de cuentos de hadas. Se encuentra en el centro del país, a unos 300 kilómetros de Ankara, la capital de Turquía. En Capadocia se pueden hacer los soñados viajes en globo que flotan en el amanecer, dando una característica única a esta zona, como otras actividades. Y también posee una rica variedad de cerámica típica de esta zona.